Buenas noches. Les invito a contemplar, con calma, un pequeño velo de luz en el cielo limpio del otoño. Es una presencia sutil que la mayoría de las personas nunca ha observado con atención. Parece una nube leve, casi invisible a simple vista. Sin embargo, lo que sus ojos están viendo en realidad es una colosal estructura de 1 billón de estrellas. Es la galaxia de Andrómeda, un gigante situado a 2.500.000 años luz de nuestro hogar, que viaja hacia nosotros a unos 394.000 kilómetros por hora. Hoy, comprenderemos el significado real de esa distancia. Una frontera absoluta, que las leyes de la física nunca nos permitirán cruzar. Antes de profundizar en este viaje, si les apasiona descubrir los misterios del cosmos, les agradecemos que se suscriban al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo conocimiento. También les invitamos a dejar un comentario al final del video. Compartan sus reflexiones con nosotros. Ahora, iniciemos nuestro viaje. Para entender la magnitud de Andrómeda, debemos recordar primero dónde estamos situados. Para comprender la verdadera magnitud de lo que representa Andrómeda, debemos detenernos un momento. Necesitamos mirar primero hacia el suelo que pisamos todos los días. Es nuestro punto de partida en esta inmensidad. Comencemos por la Tierra. Nuestro mundo es un cuerpo rocoso. Su tamaño, si lo medimos con paciencia, alcanza un diámetro de unos 12.800 kilómetros. Para nosotros, cruzar un océano o viajar a otro continente parece una hazaña formidable. Sin embargo, en el gran teatro del cosmos, nuestro planeta no es particularmente grande. No destaca por su volumen. Si miramos a Júpiter, el verdadero coloso de nuestro vecindario solar, descubrimos una realidad que asombra. Júpiter es tan inmenso que podría devorar más de 1000 planetas como el nuestro en su interior. Seríamos invisibles dentro de él. A pesar de su tamaño modesto, la Tierra posee una condición única. Es un mundo excepcionalmente especial por una razón diferente. No se trata de su tamaño, sino de su posición. Nuestro planeta se encuentra situado a una distancia muy precisa del Sol. Nos separan exactamente 150 millones de kilómetros de nuestra estrella. Esta distancia no es un número cualquiera. Es una frontera sagrada para la existencia. Gracias a este aislamiento perfecto, nos encontramos en una franja de espacio muy singular. Los científicos la llaman la zona habitable. Los astrónomos más poéticos prefieren llamarla la zona de ricitos de oro. Es ese lugar donde las condiciones son simplemente idóneas. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Todo está en un equilibrio absoluto. Estar a 150 millones de kilómetros permite algo maravilloso. Permite que el agua permanezca en estado líquido en la superficie. El agua fluye por nuestros ríos, llena nuestros mares y permite la vida. Si estuviéramos solo un poco más cerca de ese inmenso pozo de fuego, el calor sería insoportable. Si estuviéramos un poco más lejos, el frío lo congelaría todo. Pensemos en nuestros vecinos más cercanos para entender este milagro. Si miramos hacia el interior, hacia el calor del Sol, encontramos a Venus. Venus es un verdadero infierno astronómico. Es un invernadero descontrolado, donde la atmósfera atrapa el calor de forma implacable. En su superficie, la temperatura es tan extrema que el plomo se derretiría en cuestión de segundos. No hay brisa, no hay frescor, solo una agonía térmica constante. Si miramos hacia el exterior, en la dirección opuesta, nos encontramos con Marte. Marte es el reverso de la moneda. Es un desierto helado y estéril. Allí, el agua no puede correr libremente. Existe únicamente en forma de hielo, atrapada en los polos o sepultada bajo el polvo rojizo. Es un mundo silenciado por el frío abrasador del espacio profundo. La Tierra navega justo en medio de estos dos extremos. Se encuentra en un oasis de templanza. Es un delicado equilibrio que ha permitido que la vida prospere durante miles de millones de años. Cada mañana, cuando vemos amanecer, somos testigos de esta armonía perfecta. Estamos protegidos en un Ken cósmico, un capullo de vida flotando en la oscuridad. Continuemos nuestro viaje.
Mis queridos amigos, adentrándonos un poco más en los misterios de nuestro vecindario cósmico, para entender nuestra verdadera posición en la inmensidad del universo, primero debemos comprender la jerarquía absoluta del lugar al que llamamos hogar. Hablemos del astro rey, hablemos de nuestro sol. A menudo, cuando miramos al cielo durante el día, vemos el sol como un disco brillante y familiar que nos da calor. Pero esa imagen cotidiana nos oculta su verdadera y abrumadora magnitud. El Sol no es solo una parte de nuestro sistema solar. A efectos prácticos, el Sol es el sistema solar entero. Todo lo demás, incluyéndonos a nosotros, es apenas un detalle minúsculo, una pequeña anomalía en su vasto dominio. Para poner esto en perspectiva, imaginemos el tamaño de esta estrella. El Sol tiene un diámetro colosal de casi 1.400.000 kilómetros. Es una cifra tan inmensa que la mente humana apenas puede procesarla. Si el Sol fuera un recipiente vacío, podríamos introducir en su interior más de 1.000.000 de planetas del tamaño de la Tierra. 1.000.000 de mundos como el nuestro, con todos sus océanos, sus montañas, su historia y sus habitantes, cabrían holgadamente dentro de esa esfera de gas incandescente. Y si hablamos de su peso, de su masa gravitatoria, la realidad es aún más sobrecogedora. El Sol contiene el 99,86% de toda la masa de nuestro sistema solar. Detengámonos a pensar en esto por un momento. Si sumamos absolutamente todo lo que orbita a su alrededor, todos y cada uno de los 8 planetas, desde el pequeño Mercurio hasta el gigante Júpiter, todas las lunas que acompañan a estos mundos, cada asteroide que viaja por el espacio, cada cometa helado, cada roca vagabunda y cada minúscula mota de polvo cósmico, absolutamente todo eso junto, apenas suma el 0,14% restante. Nosotros, y todo lo que conocemos, somos menos que una gota de agua en un océano infinito. El Sol lo es todo. Su gravedad es el ancla absoluta que mantiene unido nuestro pequeño rincón del universo. Pero hay un aspecto del Sol que resulta aún más fascinante y tiene que ver con el tiempo. El tiempo, esa dimensión que a nuestra edad aprendemos a valorar más que cualquier otra cosa. La luz, que es lo más rápido que existe en el universo, no viaja de forma instantánea. Necesita tiempo para recorrer las distancias espaciales. La luz que emite el Sol tarda exactamente 8 minutos y 20 segundos en cruzar el abismo helado del espacio y llegar a la Tierra. Esto significa algo profundamente poético y perturbador al mismo tiempo. Cuando ustedes salen a pasear en una mañana soleada de otoño y sienten el calor de los rayos del sol en su rostro, no están sintiendo el sol tal y como es en ese instante. Están sintiendo el sol tal y como era hace 8 minutos y 20 segundos. Nunca vemos el universo en tiempo real. Siempre estamos mirando hacia el pasado. La luz es un mensajero que nos trae noticias antiguas. Imaginemos, por un momento, un escenario imposible. Si por algún evento cósmico incomprensible, el Sol desapareciera de repente, se apagara por completo en este mismo instante, nosotros, aquí en la Tierra, no nos daríamos cuenta inmediatamente. Durante 8 minutos y 20 segundos, seguiríamos viviendo nuestra vida con total normalidad. El cielo seguiría siendo azul, las sombras seguirían proyectándose en el suelo y los pájaros seguirían cantando. La Tierra continuaría viajando en su órbita curva, atrapada por la gravedad de un fantasma. Seguiríamos bañándonos en la última luz y en el último abrazo gravitatorio de una estrella que ya no existe. Solo después de ese tiempo, la oscuridad absoluta y el frío eterno caerían sobre nosotros, y la Tierra saldría disparada en línea recta hacia el vacío del espacio. Esta es la verdadera medida de nuestra dependencia. Vivimos a merced del tiempo y de la inercia de nuestro gran patriarca estelar. A medida que nos alejamos de ese abrazo cálido del Sol, el paisaje de nuestro sistema solar comienza a cambiar drásticamente. Entramos en los dominios donde la luz del Sol pierde su fuerza, donde el calor es solo un recuerdo lejano. Si viajamos hacia los confines de nuestro sistema, llegamos a la órbita de Neptuno, el planeta más distante.
Neptuno es un gigante de hielo, un mundo azul y silencioso que orbita a una distancia tan formidable que la luz del Sol tarda más de 4 horas en llegar hasta él. 4 horas de viaje a la velocidad de la luz. Para Neptuno, el Sol no es más que una estrella un poco más brillante que las demás en un firmamento perpetuamente oscuro. Pero Neptuno no es el final de nuestra casa. Es solo el comienzo de la frontera. Más allá de los planetas, entramos en una vasta región conocida como el Cinturón de Kuiper. Este lugar es como un inmenso cementerio de la creación del sistema solar. Está lleno de miles, quizás millones, de cuerpos helados, rocas y planetas enanos como Plutón. Son los escombros primordiales, los restos de hielo y piedra que nunca lograron unirse para formar un planeta verdadero. Flotan en el silencio absoluto, en una penumbra eterna, orbitando lentamente en la lejanía. Y sin embargo, el cinturón de Kuiper tampoco es el límite final. Si seguimos viajando mucho más lejos, nos encontramos con la estructura más grande e invisible de nuestro sistema, la nube de Oort. La nube de Oort no es un disco plano, sino una gigantesca burbuja esférica, un inmenso capullo protector que envuelve a todo el sistema solar en todas las direcciones. Está compuesta por incontables billones de cometas de hielo, cuerpos dormidos que llevan ahí desde el albor de los tiempos. Las distancias aquí desafían toda comprensión humana. La nube de Oort comienza a unos asombrosos 300.000 millones de kilómetros del Sol y se extiende, haciéndose cada vez más difusa, hasta alcanzar casi 2 años luz de distancia. 2 años luz equivalen a unos 12 billones de kilómetros. Es un territorio tan vasto que una vida humana entera no bastaría para cruzar ni una fracción de él, incluso viajando en nuestras naves más veloces. Esta inmensa esfera de hielo marca el verdadero límite, la última exhalación de la influencia gravitatoria de nuestro Sol. Es la frontera final. Más allá de la nube de Oort, la gravedad del Sol se desvanece por completo, superada por el tirón gravitatorio de otras estrellas lejanas. Al cruzar esa línea invisible, abandonamos nuestro hogar y entramos oficialmente en el espacio interestelar, el gran vacío que separa a las estrellas. Un vacío oscuro, gélido y de unas proporciones que nos obligan a ser humildes. Es un abismo de silencio que aísla a cada estrella en su propia soledad. Y es, en este punto de nuestro viaje, donde debemos hacer el esfuerzo de ampliar nuestra visión aún más. Dejar atrás nuestro pequeño y reconfortante sistema solar y contemplar la inmensa ciudad estelar a la que pertenecemos. Hablemos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Si pudiéramos salir de ella y observarla desde afuera, veríamos un espectáculo de una belleza indescriptible. La Vía Láctea es una galaxia espiral colosal, un remolino majestuoso de luz y materia que gira lentamente en el espacio. Su tamaño es tan abrumador que un rayo de luz, viajando a su velocidad inconcebible, tardaría 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. 100.000 años luz de diámetro. En su interior, alberga una cantidad de estrellas que marea a los astrónomos. Se calcula que contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada una de ellas es un sol, muchas quizás con sus propios sistemas de planetas, y quién sabe, quizás con ecos de vida buscando su propio significado. Saber cuántas estrellas hay exactamente es una tarea casi imposible para nosotros. Y la razón es muy sencilla y a la vez frustrante. Estamos dentro de ella. Tratar de observar la forma y el tamaño de nuestra galaxia desde la Tierra es como intentar contar todos los árboles de un bosque inmenso y tupido, estando nosotros de pie justo en el medio de la maleza. Miramos en una dirección y nuestra vista es bloqueada por los troncos y las ramas. En el espacio, nuestra visión es bloqueada por colosales nubes de polvo y gas interestelar. Estas nubes oscuras nos ocultan regiones enteras de la galaxia, impidiéndonos ver qué hay más allá. Somos observadores prisioneros en nuestro propio hogar. Pero a pesar de estas limitaciones, hemos logrado cartografiar nuestro lugar en esta vasta estructura. Y resulta que vivimos en un vecindario muy afortunado.
Nuestro sistema solar no se encuentra en el núcleo vibrante y caótico de la galaxia, donde las estrellas están tan juntas que sus fuerzas gravitatorias son un peligro constante. Tampoco estamos en el borde exterior, oscuro y desolado. Nos encontramos en un punto medio, en una zona residencial tranquila y apacible. Concretamente, habitamos en una estructura menor llamada el Brazo de Orión. Estamos situados a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Es una distancia segura. Este remoto rincón de la Vía Láctea ha sido un refugio de paz para nosotros. Durante los últimos 4.600 millones de años, desde que se formó nuestro Sol y nuestra Tierra, este vecindario se ha mantenido estable y libre de cataclismos cósmicos mayores. Esta profunda y prolongada tranquilidad cósmica es exactamente lo que ha permitido que la vida en nuestro planeta tuviera el tiempo suficiente para germinar, evolucionar y finalmente desarrollar la capacidad de mirar hacia arriba y hacerse preguntas. Somos el fruto de un largo y silencioso invierno galáctico, protegidos en las ramas de nuestra gigantesca y misteriosa Vía Láctea. Y desde esta rama segura, observamos la inmensidad que nos rodea, conscientes de nuestra fragilidad, pero orgullosos de nuestra capacidad de comprenderla. Continuemos nuestro majestuoso recorrido por el cosmos, adentrándonos en los misterios más profundos de nuestra existencia. Acompáñenme, con la misma paciencia que requiere mirar las estrellas, a desentrañar los secretos que se esconden en el corazón de nuestra galaxia y en la historia de nuestra propia comprensión humana. A menudo, sentados en la quietud de nuestros hogares, sentimos que el mundo está completamente inmóvil. Sentimos que la tierra bajo nuestros pies es un refugio estático. Sin embargo, la ciencia nos revela una verdad mucho más vertiginosa y fascinante. Nuestro Sol, con todos sus planetas a cuestas, no está quieto en absoluto. Estamos inmersos en un viaje perpetuo, navegando a través del inmenso océano espacial de la Vía Láctea. Nuestro sistema solar orbita alrededor del centro de nuestra galaxia a una velocidad que desafía nuestra imaginación. Viajamos a más de 800.000 kilómetros por hora. Es una velocidad tan colosal que a escala humana resulta casi imposible de concebir. Y a pesar de movernos tan increíblemente rápido, el espacio es tan vasto que a nuestro Sol le toma nada menos que 225 millones de años completar una sola vuelta alrededor del centro galáctico. A este inmenso ciclo temporal, los astrónomos lo llaman un año galáctico. Es una medida de tiempo que nos hace sentir verdaderamente pequeños y humildes. Para comprender la magnitud de este ciclo, miremos hacia atrás en la historia de nuestro propio planeta. Desde que la Tierra se formó a partir de polvo y gas estelar, hace miles de millones de años, apenas hemos completado unas 20 vueltas alrededor de la galaxia. Nuestro mundo tiene, por así decirlo, apenas 20 años galácticos de edad. Pensemos en los majestuosos dinosaurios que gobernaron nuestro planeta durante lo que nos parece una eternidad. Según los registros geológicos, estas criaturas formidables caminaron por la Tierra hace menos de un año galáctico. Toda la historia de la humanidad, desde nuestros primeros ancestros hasta el día de hoy, con todas nuestras civilizaciones, nuestras alegrías y nuestras tristezas, representa apenas una fracción minúscula e imperceptible del último segundo de ese inmenso año cósmico. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos mantiene en esta órbita incesante? ¿Qué fuerza invisible es tan poderosa como para obligar a cientos de miles de millones de estrellas a girar en un remolino eterno? Durante mucho tiempo, el centro de nuestra galaxia fue un misterio absoluto, oculto tras densas e impenetrables cortinas de gas y polvo cósmico que bloqueaban la luz visible. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología y a la perseverancia humana, hemos podido mirar a través de esa niebla utilizando ondas de radio y rayos infrarrojos. Y lo que hemos encontrado en el corazón exacto de la Vía Láctea es algo que sobrecoge el espíritu. Allí, en el centro de todo nuestro mundo estelar, reside un monstruo invisible.
un agujero negro supermasivo al que los científicos han bautizado como Sagitario A estrella. Las dimensiones de este abismo gravitatorio son aterradoras. Tiene una masa equivalente a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. 4 millones de soles, comprimidos y aplastados por su propia gravedad en una región del espacio que es más pequeña que la órbita del planeta Mercurio. Es una densidad tan extrema que las leyes de la física, tal y como las experimentamos en nuestra vida diaria, se retuercen hasta volverse irreconocibles. Por definición, un agujero negro no emite luz. Su gravedad es tan colosal que ni siquiera el destello más veloz del universo puede escapar de su abrazo. Entonces, si es completamente invisible, ¿cómo sabemos con absoluta certeza que está ahí? La respuesta es un testamento brillante al intelecto humano. Durante décadas, los astrónomos observaron pacientemente con los telescopios más potentes del mundo, mirando fijamente hacia el centro galáctico. No buscaban ver el agujero negro, sino que observaban a las estrellas más cercanas a él. Descubrieron un grupo de estrellas que se movían de una manera completamente enloquecida. Estas estrellas estaban siendo azotadas y aceleradas por una gravedad invisible, alcanzando velocidades extremas que llegaban al 2% de la velocidad de la luz. Ver a una estrella entera, del tamaño de nuestro Sol, ser arrojada por el espacio a esa velocidad como si fuera una simple mota de polvo, es una prueba irrefutable de que algo inmensamente masivo y oscuro las está controlando. Este trabajo de observación, que requirió una paciencia de varias generaciones, fue reconocido con el Premio Nobel de Física en el año 2020. Un premio que celebra nuestra capacidad de ver lo invisible, utilizando únicamente la razón y las leyes de la naturaleza. Si miramos hacia atrás, a los tiempos de nuestros antepasados, comprenderemos que nuestra visión del universo ha cambiado de manera dramática. La historia de la astronomía es, en el fondo, la historia de cómo la humanidad fue descubriendo, poco a poco, su verdadera pequeñez. Hace miles de años, cuando no existían las luces de las ciudades modernas, nuestros ancestros miraban un cielo nocturno abrumadoramente brillante. Los antiguos griegos observaron esa franja lechosa que cruza el firmamento y la llamaron el círculo de leche. Pensaban que era un río celestial o un camino transitado por los dioses. A medida que pasaron los siglos, la ciencia comenzó a reemplazar a la mitología. Los astrónomos comenzaron a catalogar las estrellas y a comprender la forma de nuestra galaxia. Sin embargo, un profundo error de percepción se mantuvo arraigado en la mente de los eruditos durante muchísimo tiempo, hasta bien entrado el siglo XX. A principios de los años 1900, la creencia absoluta y unánime de toda la comunidad científica era que la Vía Láctea lo era todo. Se creía firmemente que nuestra galaxia era el universo entero. Pensaban que más allá de nuestros bordes estelares, solo existía un vacío oscuro e infinito, un abismo sin nada más que ofrecer. Era una visión cómoda, que nos hacía sentir que nuestra galaxia era una gran mansión solitaria en medio de la nada. Pero en ese cielo había misterios que se negaban a encajar en esa visión del mundo. Había manchas tenues, pequeños parches de luz borrosa que desconcertaban a los observadores. Uno de estos parches fue registrado por primera vez en el año 964 por el brillante astrónomo persa Abd al-Rahman al-Sufi. En sus meticulosos manuscritos, lo describió simplemente como una pequeña nube en el cielo nocturno. Siglos más tarde, en el siglo XVIII, el incansable astrónomo francés Charles Messier, que dedicaba sus noches a buscar cometas, se frustraba enormemente con estas manchas. Parecían cometas, pero no se movían. Para evitar confundirse en el futuro, Messier creó un catálogo de estos objetos molestos. A esa mancha específica en la constelación de Andrómeda le asignó el número 31. Desde entonces se la conoció en los mapas celestes como M31. Durante décadas, los telescopios mejoraron, pero el misterio persistió. Los astrónomos de la época observaban Andrómeda y otras manchas similares, y las llamaban nebulosas espirales. Según el consenso de aquellos días,
Estas nebulosas no eran más que nubes de gas y polvo girando lentamente dentro de nuestra propia Vía Láctea. Quizás, pensaban algunos, eran sistemas solares en proceso de formación, estrellas recién nacidas envueltas en sus cunas de gas. Nadie, o casi nadie, se atrevía a imaginar que esas manchas difusas pudieran ser algo mucho más grandioso. Estábamos ciegos ante la inmensidad, atrapados en la ilusión de un universo pequeño, hasta que un cambio tecnológico y una mente brillante vinieron a derribar esas paredes invisibles. El momento en que la humanidad despertó verdaderamente a la escala del universo ocurrió en el año 1923. El escenario de este despertar histórico fue el frío y solitario observatorio del Monte Wilson, en las altas montañas de California. Allí, apuntando hacia el cielo nocturno, se erguía una maravilla de la ingeniería de su tiempo. El gran telescopio Hooker, con su inmenso espejo de 100 pulgadas de diámetro, era el ojo más grande y poderoso que la humanidad había abierto jamás hacia el cosmos. Y al mando de este instrumento extraordinario se encontraba un astrónomo meticuloso llamado Edwin Hubble. Noche tras noche, desafiando el frío paralizante de la montaña, Hubble apuntaba este gigante de metal y cristal hacia aquella mancha borrosa, hacia M31, la nebulosa de Andrómeda. Dejaba que las placas fotográficas absorbieran la luz durante horas, acumulando los tenues fotones que habían viajado por el vacío durante eones. Cuando por fin reveló aquellas placas fotográficas en el cuarto oscuro, el universo cambió para siempre. Lo que vio no fue una simple nube de gas difuso. Con la nitidez sin precedentes del gran telescopio, la mancha se resolvió en miles de puntos brillantes. Hubble estaba viendo estrellas individuales. Andrómeda no era una nube, era un enjambre estelar, pero el simple hecho de ver estrellas no era suficiente para comprender qué tan lejos estaban. Necesitaba una herramienta de medición, una regla cósmica. Y aquí es donde entra en nuestra historia una figura verdaderamente monumental, una mujer cuyo genio iluminó el camino de Hubble, Henrietta Swan Leavitt. Años antes, trabajando silenciosamente en el observatorio de Harvard, examinando miles de placas fotográficas en una habitación polvorienta y con apenas reconocimiento, Henrietta descubrió algo mágico en el comportamiento de un tipo particular de estrellas. Estas estrellas, conocidas como variables cefeidas, no brillaban de manera constante, palpitaban, aumentaban y disminuían su luz con un ritmo constante, como si estuvieran respirando. El gran descubrimiento de la señora Leavitt fue encontrar una relación matemática perfecta entre el ritmo de esa palpitación y el brillo real y absoluto de la estrella. Es decir, descubrió que estas estrellas funcionaban como faros en el océano cósmico. Pensemos en un faro en la costa durante la noche. Si conocemos exactamente la potencia de la bombilla del faro, podemos calcular a qué distancia nos encontramos simplemente observando cuán tenue nos parece su luz desde nuestro barco. Henrietta Leavitt nos dio la potencia exacta de la bombilla de esas estrellas palpitantes. Edwin Hubble, con gran entusiasmo, logró identificar varias de estas estrellas variables cefeidas en sus fotografías de Andrómeda. Utilizando la brillante fórmula de Henrietta Leavitt, Hubble cronometró el ritmo al que palpitaban esas estrellas lejanas. Al saber su ritmo, supo su brillo real. Luego, midió cuán débiles y pálidas se veían en sus placas fotográficas. El cálculo que siguió fue sencillo, pero el resultado fue el golpe más grande a la arrogancia humana desde que descubrimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. Hubble calculó la distancia basándose en la luz aparente, y los números no mentían. Esas estrellas no estaban dentro de nuestra Vía Láctea, estaban a una distancia incomprensible, flotando en un abismo de oscuridad absoluta. Andrómeda no era una nube en nuestro bosque, era un bosque entero, completamente separado del nuestro, una inmensa isla de estrellas perdida en la vastedad de un océano intergaláctico. En ese preciso instante, la humanidad comprendió que nuestro universo no era una sola galaxia solitaria, sino un tapiz infinito e insondable, salpicado de miles de millones de galaxias,
expandiéndose hacia la eternidad, retomemos nuestro relato en aquel frío observatorio, en un momento que cambiaría para siempre nuestra percepción del lugar que ocupamos en la creación. Nos encontramos en los albores del año 1924. El mundo aún se recuperaba de los horrores de la Gran Guerra y la humanidad caminaba con la mirada puesta en el suelo, preocupada por sus problemas cotidianos. Pero en lo alto del monte Wilson, Edwin Hubble tenía la mirada clavada en la inmensidad. Tras aplicar meticulosamente la fórmula de la brillante Henrietta Swan-Leavitt a las estrellas palpitantes que había encontrado en la nebulosa de Andrómeda, Hubble realizó un cálculo matemático que, al principio, debió parecerle un error. Los números que surgían de su cuaderno de notas eran sencillamente imposibles de reconciliar con el conocimiento de su época. El resultado de su cálculo arrojó una cifra que helaba la sangre. Esas estrellas no estaban a unos pocos miles de años luz. Según sus primeros datos, Andrómeda se encontraba a 900.000 años luz de distancia de nuestra Tierra. Para comprender el impacto de esta cifra, debemos recordar que en aquel entonces se creía que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, medía apenas 100.000 años luz de extremo a extremo y que contenía todo lo que existía. La distancia calculada por Hubble superaba con creces cualquier frontera conocida. Era casi 10 veces más grande que el tamaño total del universo imaginado por los eruditos más brillantes de la Tierra. Más tarde, con instrumentos más precisos en décadas posteriores, este cálculo inicial se refinaría y descubriríamos que la verdadera distancia es aún más asombrosa: 2.500.000 años luz. Detengámonos un instante a reflexionar sobre lo que significa realmente estar a 2.500.000 años luz de distancia. Un año luz no es una medida de tiempo, mis queridos amigos, sino una medida de distancia. Es el trayecto que recorre la luz, viajando a 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa, durante todo un año terrestre. Es una distancia tan inabarcable que la mente humana se rinde al intentar visualizarla. Y Andrómeda se encuentra a 2.500.000 veces esa distancia. Esto significa que la luz que Hubble capturó en sus placas fotográficas de cristal, esa misma luz que ustedes pueden ver débilmente si miran al cielo en una noche de otoño, comenzó su viaje hace 2,5 millones de años. Cuando esa luz abandonó Andrómeda, nuestra especie humana ni siquiera existía en su forma actual. Nuestros ancestros más primitivos apenas comenzaban a caminar erguidos sobre las llanuras de África. Toda nuestra historia, nuestras alegrías, nuestras civilizaciones y nuestros descubrimientos han ocurrido mientras ese pequeño rayo de luz viajaba incansablemente por el vacío absoluto, oscuro y gélido, solo para terminar su viaje cósmico al chocar contra la retina de nuestros ojos. Con esta abrumadora distancia matemática, Hubble demostró de manera irrefutable que Andrómeda no podía ser, de ninguna manera, una simple nube de gas girando dentro de nuestra Vía Láctea. Era una entidad completamente separada. Era, en palabras del filósofo Immanuel Kant, pronunciadas casi 2 siglos antes, una verdadera isla universo. Una galaxia colosal, independiente, flotando majestuosamente en un océano de espacio vacío que era mucho más profundo y oscuro de lo que jamás habíamos soñado. La culminación de esta epopeya intelectual tuvo lugar a finales de ese mismo año 1924, durante la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana. Hubble, con la serenidad de quien porta una verdad innegable, presentó sus hallazgos ante una audiencia compuesta por los astrónomos y pensadores más respetados del mundo, hombres que habían dedicado sus vidas enteras a estudiar un universo que creían confinado a los límites de nuestra propia galaxia. La respuesta de aquella asamblea fue de un asombro profundo, un silencio respetuoso que precedió a una tormenta de aplausos. No hubo resentimiento por haber estado equivocados, sino una profunda humildad ante la majestuosidad de la naturaleza. En esa única noche, las fronteras de nuestro universo se expandieron millones de veces. La Vía Láctea dejó de ser el todo absoluto para convertirse en apenas un grano de arena más, perdido en una playa de dimensiones infinitas. Fue un despertar colectivo. Comprendimos que no estábamos solos en el sentido galáctico,
Si Andrómeda era una galaxia separada, entonces las miles de manchas borrosas similares que adornaban los catálogos celestes también debían serlo. De la noche a la mañana, pasamos de vivir en una casa solitaria a descubrir que habitábamos en una metrópolis cósmica, llena de miles de millones de islas de luz. Ese día, la humanidad se hizo más pequeña, pero nuestro espíritu, al lograr comprenderlo, se volvió verdaderamente gigantesco. Una vez que hemos aceptado la inmensidad del océano intergaláctico, es hora de mirar de cerca a la criatura que habita en la otra orilla. ¿Qué es exactamente Andrómeda? Si pudiéramos viajar en una nave imaginaria y contemplarla desde una posición privilegiada en el vacío, el espectáculo nos dejaría sin aliento. Andrómeda es una galaxia espiral, al igual que nuestra amada Vía Láctea, pero su escala es significativamente superior, una hermana mayor de proporciones titánicas. Mientras que nuestra galaxia se extiende por unos majestuosos 100.000 años luz de diámetro, Andrómeda despliega sus brazos espirales hasta abarcar unos 220.000 años luz de un extremo al otro. Es más del doble de ancha que nuestro hogar. Sus inmensos brazos se curvan con una gracia matemática perfecta, dibujando remolinos de polvo interestelar y gas incandescente. En las fotografías de larga exposición, estos brazos brillan con un tono azulado y radiante. Ese color azul es la firma inconfundible de la juventud cósmica. Son regiones donde están naciendo estrellas masivas y ardientes, astros caprichosos que queman su combustible a un ritmo frenético y que vivirán apenas unos pocos millones de años antes de estallar en gloriosas supernovas. En contraste, el núcleo central de Andrómeda, su gran bulbo brillante, emite un resplandor amarillento y rojizo. Allí residen las estrellas ancianas, soles maduros y sabios que han estado brillando pacíficamente durante miles de millones de años, similares a nuestro propio Sol. Pero lo que verdaderamente define la supremacía de Andrómeda es su población. Mientras que los astrónomos estiman que nuestra Vía Láctea alberga entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas, Andrómeda es el hogar de aproximadamente 1 billón de estrellas. 1 billón, un 1 seguido de 12 ceros. Si ustedes tuvieran la tarea imposible de contar cada una de esas estrellas, nombrando una por cada segundo que pasa, sin detenerse a dormir ni a comer, les tomaría más de 30 y 1.000 años terminar la cuenta. Cada uno de ese billón de puntos de luz es un sol, y la ciencia moderna nos dice que la gran mayoría de los soles tienen planetas girando a su alrededor. Esto significa que en Andrómeda hay billones de mundos, billones de paisajes alienígenas, billones de amaneceres dobles o triples, billones de océanos congelados o desiertos ardientes. Y quizás, solo quizás, en alguno de esos mundos situados en la zona justa de calor, alguien esté mirando hacia nuestro lado, viendo a la Vía Láctea como una pequeña mancha borrosa, preguntándose exactamente lo mismo que nosotros. Esta inmensa cantidad de estrellas, sumada a las misteriosas nubes de gas y a la materia oscura invisible, le confiere a Andrómeda un peso descomunal. Su masa total se calcula en unas 2.500.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es aproximadamente un 65% más masiva que nuestra propia galaxia. Y en el universo, la masa es poder. La masa genera gravedad. Y la gravedad es la ley absoluta que gobierna el baile de las esferas celestes. Debido a su inmenso peso, Andrómeda se erige como la monarca indiscutible de lo que los astrónomos llaman el grupo local. El grupo local es nuestro pequeño pueblo cósmico, nuestro vecindario inmediato en la vastedad del universo. Está compuesto por unas 80 galaxias de diferentes tamaños. La gran mayoría de ellas son galaxias enanas, pequeños e irregulares enjambres de estrellas que orbitan alrededor de los dos grandes pesos pesados. Nosotros, la Vía Láctea, somos el segundo miembro más importante de esta familia. También nos acompaña la galaxia del Triángulo, una espiral más pequeña que apenas mide 60.000 años luz de diámetro. Todas estas galaxias, las grandes y las enanas, están atadas las unas a las otras por hilos invisibles de atracción gravitatoria. Es un sistema cerrado,
una familia unida frente a la inmensa soledad de la expansión del universo. Y en el centro de masa de toda esta estructura, imponiendo su voluntad gravitatoria sobre todas las demás, reina Andrómeda. Como un gran patriarca o una inmensa matriarca cósmica, su gravedad es el ancla que mantiene unido a nuestro vecindario, evitando que nos dispersemos en la oscuridad infinita. Somos, en cierto modo, sus compañeros de viaje en este rincón del cosmos. Para comprender verdaderamente a un ser vivo, a menudo debemos observar sus cicatrices. Ellas nos cuentan la historia de las batallas que ha librado, de los traumas que ha superado y de cómo ha llegado a ser quien es. Las galaxias, aunque están hechas de gas inanimado y fuego estelar, no son diferentes. Tienen una historia, y a veces, esa historia está escrita con violencia. Si queremos conocer los secretos más oscuros de Andrómeda, debemos viajar hacia su mismo corazón, atravesar el deslumbrante resplandor de sus miles de millones de estrellas centrales y mirar fijamente en su núcleo geométrico. Allí, sepultado bajo capas de luz cegadora, aguarda el verdadero motor de la galaxia, un agujero negro supermasivo. Si recuerdan, mencionamos que en el centro de nuestra Vía Láctea reside un agujero negro con la masa de 4 millones de soles. Pues bien, el monstruo que habita en el centro de Andrómeda hace que el nuestro parezca insignificante. El agujero negro central de Andrómeda tiene una masa estimada de 100 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es 25 veces más colosal, más pesado y más destructivo que Sagitario A estrella. Su pozo gravitatorio es tan profundo y dominante que las estrellas que tienen la desdicha de encontrarse a unos pocos años luz de distancia se ven obligadas a girar a su alrededor a velocidades vertiginosas de miles de kilómetros por segundo, como hojas atrapadas en un huracán furioso. Ocasionalmente, inmensas nubes de gas caen en espiral hacia sus fauces invisibles. A medida que el gas cae, la fricción extrema lo calienta a millones de grados, obligándolo a emitir poderosos chillidos en forma de rayos X y luz ultravioleta antes de cruzar el horizonte de sucesos y desaparecer para siempre de nuestra realidad. Pero la sorpresa astronómica no radica únicamente en el tamaño descomunal de este agujero negro. El verdadero misterio que desconcertó a los astrónomos durante décadas surgió cuando lograron observar el núcleo de Andrómeda con la nitidez incomparable del telescopio espacial Hubble. Esperaban ver una única concentración brillante de estrellas girando ordenadamente alrededor del agujero negro central, tal como dictan los modelos clásicos. Sin embargo, lo que revelaron las imágenes fue algo completamente inesperado y fascinante. Andrómeda posee un núcleo doble. En lugar de un solo centro de luz, los astrónomos vieron dos focos brillantes, dos densas concentraciones de estrellas muy juntas en el corazón de la galaxia. Para añadir más rareza al descubrimiento, observaron que el agujero negro supermasivo no se encontraba en el centro geométrico exacto de la galaxia, sino que estaba desplazado, oculto, dentro de la más brillante de las dos concentraciones estelares. La otra concentración se encontraba a unos 5 años luz de distancia, marcando el que debería ser el verdadero centro de la galaxia, pero ahora desprovisto de su soberano oscuro. ¿Cómo es posible que una estructura tan organizada posea un corazón partido en dos? La respuesta a este enigma nos obliga a aceptar que el universo no es un lugar estático y pacífico. Es un escenario dinámico donde ocurren colisiones de proporciones inimaginables. Los ordenadores más potentes del mundo han simulado este fenómeno, y la conclusión científica es prácticamente unánime. Esta doble concentración estelar no se formó de manera natural con el resto de la galaxia. Es una cicatriz, la marca indeleble de un festín cósmico. Los astrofísicos concluyen que hace mucho tiempo, quizás entre 1.000 millones y 2.000 millones de años en el pasado, Andrómeda no estaba sola en su sector más íntimo. Una galaxia más pequeña, probablemente similar a nuestra vecina galaxia del Triángulo, tuvo la mala fortuna de acercarse demasiado. La implacable gravedad de Andrómeda la atrapó, la despedazó lentamente y finalmente la devoró.
La colisión fue catastrófica para la galaxia menor. Sus estrellas fueron arrancadas y esparcidas por los inmensos brazos espirales de la galaxia mayor. Sin embargo, el núcleo de aquella galaxia víctima, el denso cúmulo de estrellas que protegía su propio centro, era tan compacto que logró sobrevivir al impacto inicial. Ese segundo punto de luz que hoy vemos en el núcleo de Andrómeda es, de hecho, el esqueleto brillante, el resto arqueológico de aquella galaxia devorada. Cayó hacia el centro de Andrómeda y ha quedado atrapado allí, orbitando en una danza eterna y desequilibrada junto al agujero negro original de la galaxia anfitriona. Este núcleo doble es la evidencia silenciosa de un pasado extremadamente violento, un recordatorio de que en el espacio la gravedad no tiene piedad. Pero, para nosotros, los habitantes de la Vía Láctea, esta cicatriz en el corazón de Andrómeda no es solo una curiosidad histórica que podamos observar desde la seguridad de nuestro telescopio. Es un espejo oscuro. Es una profecía escrita en el lenguaje inquebrantable de la física. Nos advierte de que las galaxias se mueven, se atraen y chocan irremediablemente. Y, como descubriremos muy pronto en este viaje, la herida que Andrómeda lleva en su interior es tan solo un preludio del destino inexorable que aguarda a nuestra propia galaxia. Porque Andrómeda, con su hambre ancestral, ya ha puesto su mirada en nosotros. Habiendo contemplado las cicatrices y la inmensidad de Andrómeda, debemos ahora dirigir nuestra mirada hacia el abismo que nos separa. 2.500.000 años luz de distancia, una inmensidad que a primera vista parece ser la definición misma de la nada absoluta. Cuando miramos el espacio entre las galaxias, el espacio intergaláctico, nuestra intuición terrestre nos dice que está completamente vacío. Y, desde la perspectiva de la materia que podemos tocar y ver, esa intuición es casi correcta. Los científicos estiman que en este vasto océano oscuro apenas existe, en promedio, un solo átomo de hidrógeno por cada metro cúbico de espacio. Para comprender cuán vacío es esto, piensen en el aire que respiramos ahora mismo, aquí en la Tierra. Un solo metro cúbico del aire de nuestro planeta contiene trillones y trillones de átomos. En el espacio intergaláctico, el vacío es tan perfecto y silencioso que supera cualquier cámara de vacío que nuestros ingenieros más brillantes hayan podido construir. Sin embargo, la ciencia moderna nos ha revelado una verdad asombrosa y profundamente misteriosa. Ese abismo oscuro entre la Vía Láctea y Andrómeda no está vacío en absoluto. De hecho, está lleno de una presencia fantasmal y todopoderosa. Una sustancia que los astrofísicos han denominado, a falta de un nombre mejor, materia oscura. Según las observaciones más rigurosas del cosmos, todo lo que podemos ver, todo lo que brilla, todas las estrellas, los planetas, las nebulosas y nosotros mismos, representamos apenas el 15% de la materia del universo. El 85% restante es esta enigmática materia oscura. No emite luz, no la refleja y no la absorbe. Es completamente invisible a nuestros ojos y a nuestros telescopios ópticos. No podemos tocarla ni sentirla, pero sabemos que está ahí con absoluta certeza. Y lo sabemos porque la materia oscura tiene masa, y todo lo que tiene masa ejerce la fuerza de la gravedad. Al observar cómo giran las galaxias, los astrónomos descubrieron que giran demasiado rápido. Si solo existiera la materia visible que podemos contar, las galaxias se habrían desarmado hace miles de millones de años, expulsando sus estrellas hacia el vacío como si fueran chispas de una rueda de fuegos artificiales. Es la enorme gravedad de la materia oscura la que actúa como un pegamento invisible, manteniendo unidas a las galaxias. Cada galaxia, incluyendo nuestra Vía Láctea y nuestra vecina Andrómeda, está envuelta en un halo gigantesco, una inmensa esfera de materia oscura que se extiende muchísimo más allá de los bordes luminosos de sus estrellas espirales. Y aquí reside el hecho más sobrecogedor de nuestra relación cósmica. Aunque las estrellas brillantes de nuestras dos galaxias están separadas por millones de años luz, los inmensos halos de materia oscura que nos envuelven son tan gigantescos que en este preciso momento ya se han tocado.
ya se están superponiendo. Entre nosotros y Andrómeda se ha formado un puente invisible, una inmensa estructura de gravedad silenciosa que nos conecta de manera irrompible. En este vasto y oscuro territorio de interconexión, no todo es paz. Ocasionalmente, este puente invisible es transitado por los viajeros más solitarios de todo el universo, las estrellas huérfanas. A veces, en el corazón caótico de una galaxia, una estrella tiene la mala fortuna de acercarse demasiado al agujero negro supermasivo central o de sufrir una perturbación violenta por parte de otras estrellas gigantes. En lugar de ser devorada, la estrella es catapultada, lanzada hacia el exterior con una fuerza tan monstruosa que su velocidad supera la fuerza de retención de su propia galaxia. Esta estrella es expulsada de su hogar estelar, condenada al exilio eterno en el espacio intergaláctico. Imaginen, por un momento, lo que significaría vivir en un planeta que orbitara alrededor de una de estas estrellas vagabundas. Si ustedes estuvieran de pie en ese mundo solitario, al caer la noche, no verían un cielo salpicado de estrellas brillantes. No verían la hermosa franja de la Vía Láctea. Su cielo nocturno sería de una negrura absoluta, un lienzo de oscuridad infinita roto únicamente por manchas minúsculas y difusas, galaxias lejanas situadas a millones de años luz. Sería una soledad cósmica que helaría el alma. Estos náufragos estelares vagan a la deriva, cruzando el puente oscuro entre nuestra galaxia y Andrómeda, como testigos silenciosos de la inmensidad, recordándonos que en el universo el destierro puede durar para siempre. Ese puente invisible de materia oscura que nos une no es un simple capricho geométrico. Está ejerciendo una fuerza constante, un tirón inexorable que está dictando nuestro destino. Pero, ¿cómo pueden estar seguros los astrónomos de lo que ocurrirá en el futuro? Para entenderlo, debemos comprender primero uno de los descubrimientos más fundamentales sobre nuestro universo. El universo se está expandiendo. Como un globo que se infla, el tejido mismo del espacio y el tiempo se está estirando, haciendo que casi todas las galaxias se alejen las unas de las otras. Cuando un objeto luminoso, como una galaxia, se aleja de nosotros a gran velocidad, las ondas de luz que emite se estiran. Ese estiramiento hace que la luz se desplace hacia la parte más roja del espectro visual. Los científicos llaman a este fenómeno el desplazamiento al rojo. Al observar el cielo con potentes espectrómetros, descubrimos que casi todo en el universo profundo presenta este desplazamiento al rojo. Todo parece estar huyendo de nosotros. Sin embargo, cuando los astrónomos apuntan sus instrumentos hacia Andrómeda, la lectura es drásticamente diferente. La luz de Andrómeda no se estira hacia el rojo, por el contrario, se comprime. Sus ondas de luz se aprietan, desplazándose hacia la parte azul del espectro. Este fenómeno, conocido como desplazamiento al azul, es el equivalente cósmico del sonido agudo que hace una sirena de ambulancia cuando se acerca rápidamente hacia nosotros. La luz azulada de Andrómeda es un mensaje claro e inconfundible. Nos está diciendo que no se aleja, nos dice que viene directamente hacia nosotros. Viene a nuestro encuentro a una velocidad aterradora de casi 400.000 kilómetros por hora. Pero, si el universo se está expandiendo y empujando a las galaxias para separarlas, ¿por qué Andrómeda hace exactamente lo contrario? Aquí es donde entra en juego una batalla cósmica de proporciones épicas. Una lucha entre la expansión del universo y la fuerza de la gravedad. En las inmensas distancias del cosmos profundo, la expansión del espacio es la fuerza dominante, empujando a las galaxias lejanas hacia el infinito. Pero a nuestra escala local, en la distancia relativamente pequeña que nos separa de Andrómeda, la atracción gravitatoria mutua generada por nuestros halos de materia oscura es muchísimo más fuerte. La gravedad ha ganado la batalla contra la expansión cósmica. Es como si estuviéramos atados por una cuerda elástica invisible que, a pesar de que el suelo se estira, nos arrastra inexorablemente el uno hacia el otro. Conociendo la distancia que nos separa y la velocidad a la que nos acercamos, los matemáticos celestes han calculado la fecha de nuestro encuentro.
La cita está programada para dentro de unos 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. Es una cifra tan lejana que carece de significado para nuestra mente diaria, ocupada en meses y años. Para intentar comprenderla, debemos mirar a la historia de nuestro propio mundo. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un planeta recién nacido, un infierno volcánico e inhóspito donde la vida, tal y como la conocemos, ni siquiera era un sueño. Es un tiempo más largo que la historia completa de los océanos, más antiguo que las montañas más viejas. Para cuando Andrómeda finalmente llegue a nuestras fronteras, nuestro propio sistema solar habrá cambiado de manera irreconocible. El Sol, nuestro astro rey, habrá envejecido. En su última etapa de vida, comenzará a hincharse y a brillar con una intensidad abrasadora, convirtiendo a nuestra amada Tierra en un mundo yermo y ardiente. Si la humanidad sobrevive de alguna forma hasta ese entonces, si logramos perdurar como especie, seguramente ya no habitaremos este planeta azul, sino que habremos tenido que buscar refugio en mundos más lejanos o en estaciones espaciales errantes. Serán esos descendientes lejanos, si es que existen, quienes levantarán la vista hacia el cielo para presenciar el evento astronómico más grandioso de la historia de nuestra galaxia. Verán cómo esa pequeña mancha de luz que hoy admiramos en otoño crecerá hasta dominar el firmamento entero, anunciando el abrazo final de dos gigantes cósmicos. Cuando escuchamos que dos galaxias gigantescas van a chocar, la mente humana, acostumbrada a las experiencias terrenales, imagina inmediatamente un escenario de destrucción apocalíptica. Visualizamos una colisión brutal, estrellas estrellándose unas contra otras, explosiones ensordecedoras de fuego cósmico y la aniquilación total de los mundos. Sin embargo, la realidad de un choque galáctico es algo profundamente contraintuitivo y poético. Es una paradoja fascinante que los científicos nos invitan a comprender. El secreto de este evento reside en la abrumadora inmensidad del espacio vacío. Aunque una galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, estas están separadas por distancias tan incomprensiblemente inmensas que, a efectos prácticos, las galaxias son como fantasmas hechos de niebla. Recuerden cuando hablamos de nuestro Sol y de la estrella más cercana, Próxima Centauri. Están separadas por unos 40 billones de kilómetros de puro vacío. El tamaño de las estrellas es infinitesimal comparado con el océano de espacio que las aísla. Para visualizar cómo es realmente el choque de dos galaxias, los astrofísicos utilizan una analogía muy ilustrativa. Imaginen que dos ejércitos se enfrentan disparando ráfagas de arena fina el uno contra el otro desde kilómetros de distancia. Los granos de arena se cruzarían en el aire, volarían a través de la formación enemiga, pero la probabilidad de que un grano de arena choque exactamente contra otro grano es prácticamente de cero. Así es una colisión galáctica cuando Andrómeda y la Vía Láctea se encuentren finalmente. Sus inmensos cuerpos de estrellas pasarán el uno a través del otro como espectros. Las posibilidades estadísticas de que nuestro Sol choque físicamente con una estrella de Andrómeda son cercanas al 0%. No habrá estruendos de estrellas chocando, ni cataclismos estelares masivos por impacto directo. Será una fusión silenciosa, un cruce espectral en la noche eterna. Pero, aunque las estrellas individuales no se toquen, esto no significa que el encuentro vaya a ser pacífico a nivel galáctico. Lo que sí va a chocar, y con una fuerza brutal, es la gravedad. A medida que ambas galaxias se entrelacen, la fuerza gravitatoria de cientos de miles de millones de estrellas, actuando en conjunto, comenzará a tirar y a desgarrar las estructuras del oponente. Es aquí donde comienza la verdadera coreografía de este encuentro. Un vals cósmico sin sonido que durará cientos de millones de años. La gravedad diferencial, conocida como fuerza de marea, comenzará a estirar a ambas galaxias como si fueran de goma. Hermosos y perfectos brazos espirales, que tardaron miles de millones de años en formarse, serán arrancados y lanzados hacia el espacio en inmensas colas de marea, ríos de estrellas brillantes arrancadas de su hogar,
Las órbitas de las estrellas, que solían ser circulares y ordenadas, se volverán completamente caóticas. Nuestro propio Sol será arrancado de su plácida órbita en el brazo de Orión y lanzado a una trayectoria tridimensional y errática, viajando hacia zonas desconocidas de la galaxia fusionada. Lo que antes eran dos majestuosos discos planos, girando con precisión como relojes cósmicos, se deformará, se estirará y se retorcerá en una danza caótica. Las estrellas serán lanzadas por encima y por debajo del plano galáctico en una tormenta de trayectorias cruzadas. Es una destrucción de la estructura, sí, pero es una destrucción hermosa y majestuosa. Una transformación profunda, impulsada por la fuerza más fundamental de la naturaleza. No será el fin del mundo, sino una profunda reestructuración del hogar estelar. Será el fin de la Vía Láctea tal y como la hemos conocido durante toda la historia de nuestra especie, y el nacimiento turbulento de algo completamente nuevo y colosal. Para comprender la magnitud de lo que está por venir, debemos hacer un inmenso esfuerzo de imaginación y viajar en el tiempo. Adelantemos el reloj de la historia humana. Dejemos atrás los siglos, los milenios y las eras geológicas. Viajemos hacia el futuro. Exactamente 4.000 millones de años a partir del día de hoy. 4.000 millones de años. Es una cantidad de tiempo tan vasta, tan incomprensible, que desafía cualquier intento de comparación con nuestra vida cotidiana. Para ponerlo en perspectiva, pensemos que toda la historia de nuestra civilización, desde los primeros asentamientos humanos hasta hoy, cabe incontables veces en un solo millón de años. Y aquí estamos hablando de 4.000 veces esa cantidad. Para cuando llegue este momento, nuestro propio planeta Tierra habrá cambiado más allá de todo reconocimiento. Nuestro Sol se habrá vuelto más caliente y brillante, alterando los océanos y los cielos que hoy conocemos. Pero si, por un milagro de la supervivencia o la evolución, existiera un observador mirando hacia arriba desde nuestro sistema solar, el espectáculo que presenciaría en el cielo nocturno sería verdaderamente abrumador. A los 4.000 millones de años desde nuestro presente, se producirá lo que los astrónomos llaman el primer contacto, Andrómeda. Aquella pequeña y difusa mancha de luz que nuestros abuelos apenas podían distinguir en las noches de otoño, habrá crecido de una forma monstruosa. Ya no será un velo sutil. Según las proyecciones astrofísicas, la galaxia de Andrómeda dominará el firmamento nocturno ocupando unos 30 grados en el cielo. Esto es el equivalente a 60 veces el tamaño de la luna llena. Será tan inmensa que un observador tendría que girar la cabeza de un lado a otro para poder abarcarla por completo con la mirada. Los brazos espirales de Andrómeda brillarán con una claridad aterradora y hermosa a la vez. Sus senderos de polvo oscuro parecerán venas cortando un corazón resplandeciente. Y será en este preciso momento cuando las fronteras más externas de ambas galaxias comiencen a rozarse. Como mencionamos antes, las estrellas mismas no chocarán, pasarán las unas junto a las otras en el inmenso vacío. Pero hay algo que sí va a chocar, y con una violencia inusitada. El gas, el espacio entre las estrellas, no está completamente vacío. Está lleno de inmensas nubes de gas hidrógeno y polvo cósmico, y a diferencia de las estrellas compactas, estas nubes ocupan un volumen gigantesco. Cuando Andrómeda y la Vía Láctea se crucen, sus respectivas nubes de gas chocarán de frente a velocidades de cientos de miles de kilómetros por hora. Tratemos de visualizar este impacto. Imaginen dos gigantescas olas del océano, chocando la una contra la otra en medio de una tormenta. La energía del impacto comprime el agua, elevándola y creando espuma. En el espacio, el choque de estas nubes de gas crea gigantescas ondas de choque. El gas se comprime, se calienta y se vuelve increíblemente denso. Y bajo estas nuevas condiciones de extrema presión, la gravedad comienza a hacer su trabajo a un ritmo frenético. Este proceso desencadena lo que los científicos denominan un brote de formación estelar o estallido estelar. De repente, en toda la galaxia, comienzan a nacer millones y millones de nuevas estrellas a una velocidad asombrosa. El cielo se iluminará con inmensos viveros estelares,
gigantescas nubes de gas brillando en tonos rojos y azules. Para que se hagan una idea, muchos de ustedes habrán visto alguna vez la famosa fotografía de los pilares de la creación tomada por el telescopio Hubble. Pues bien, durante esta colisión, se formarán estructuras similares a esos pilares, pero millones de veces más grandes y luminosas. Será un espectáculo de fuegos artificiales a escala intergaláctica. Las estrellas recién nacidas serán, en su mayoría, estrellas masivas, calientes y de un color azul intenso. Estas estrellas son como jóvenes impetuosos, viven rápido, queman su combustible de hidrógeno a un ritmo desenfrenado y mueren jóvenes, estallando en colosales supernovas apenas unos millones de años después de haber nacido. Sus explosiones iluminarán la galaxia y empujarán aún más gas, desencadenando reacciones en cadena de nuevos nacimientos estelares. Será una era de caos, radiación intensa y belleza letal. El cielo nocturno estará perpetuamente iluminado, incluso durante lo que debería ser la noche profunda. Pero este es solo el comienzo del baile. Las galaxias no se fusionan en el primer encuentro. La inercia que llevan es demasiado grande. Atravesarán la una a la otra, mezclando su gas y desordenando sus estrellas, y luego volverán a separarse. Se alejarán cientos de miles de años luz en el espacio profundo. Sin embargo, la gravedad, esa cuerda elástica invisible que las une, actuará como un freno constante. A medida que se separen, irán perdiendo velocidad hasta que, eventualmente, se detengan por completo. Y entonces, comenzarán a caer de nuevo la una hacia la otra. Se producirá un segundo cruce. Esta vez será aún más íntimo, más disruptivo, más gas chocará, más estrellas nacerán y más supernovas explotarán. Los brazos espirales, que alguna vez fueron perfectos y ordenados, quedarán completamente destrozados. Enormes colas de marea, ríos compuestos por miles de millones de estrellas arrancadas por la fuerza gravitatoria, se extenderán por el espacio intergaláctico, trazando arcos de luz de una longitud incomprensible. Este vaivén cósmico, este péndulo gravitatorio, se repetirá tal vez en un tercer y un cuarto cruce. Con cada pasada, las galaxias pierden energía de movimiento, un fenómeno que los físicos llaman fricción dinámica. La energía no se destruye, por supuesto, sino que se transforma en el movimiento desordenado de miles de millones de estrellas individuales. Y así, paso a paso, eón tras eón, la resistencia de ambas galaxias finalmente se quiebra. Llegamos ahora a otro hito temporal. Avancemos hasta los 8.000 millones de años a partir de nuestro presente. 4.000 millones de años después del primer contacto, el largo y turbulento proceso ha terminado. El remolino de gas se ha consumido, formando estrellas o siendo expulsado al espacio vacío. Las órbitas enloquecidas de las estrellas han encontrado un nuevo equilibrio. Donde antes había dos hermosas galaxias espirales, con sus discos planos y sus brazos arremolinados, ahora solo queda una sola entidad. Una galaxia gigante, suave y sin rasgos distintivos, con forma de elipse o de balón de rugby. Los astrónomos y la comunidad científica han bautizado anticipadamente a este coloso con el nombre de Milcomeda, uniendo las palabras Vía Láctea y Andrómeda en inglés. Milcomeda será el hogar de más de 1,5 billones de estrellas, pero su apariencia será muy diferente a la galaxia que habitamos hoy. Ya no habrá formación de nuevas estrellas, porque el gas necesario se habrá agotado en los grandes estallidos estelares del pasado. Milcomeda estará poblada casi exclusivamente por estrellas viejas, soles envejecidos que brillan con un tono rojo y anaranjado, ardiendo lenta y pacíficamente hacia su extinción. Será una galaxia madura, reposada, que ha dejado atrás la turbulencia de su juventud y ha entrado en la larga y tranquila noche de su senectud cósmica. Pero antes de que Milcomeda alcance la paz absoluta, queda un último acto de violencia inenarrable por resolverse. Un conflicto que ocurre en el centro más oscuro y profundo del nuevo imperio, la guerra de los agujeros negros. Como hemos aprendido, tanto nuestra Vía Láctea como Andrómeda
albergan en sus respectivos centros a un agujero negro supermasivo. Cuando las galaxias se fusionan, estos dos monstruos oscuros no se combinan de inmediato. Comienzan a caer hacia el centro de masa de la nueva galaxia Milcomeda, rodeados por densos enjambres de estrellas. Eventualmente, se encuentran el uno al otro en el corazón de la nueva galaxia, separados por unos pocos años luz de distancia. Allí comienza una danza final y aterradora. El agujero negro de nuestra galaxia, de 4 millones de masas solares, y el de Andrómeda, de 100 millones, empiezan a girar el uno alrededor del otro. Se convierten en un sistema binario de agujeros negros. A medida que giran, las leyes de la relatividad general de Albert Einstein nos dicen que deben emitir ondas gravitacionales. Estas ondas son como ondulaciones, como pequeñas olas en la tela misma del espacio y el tiempo que se propagan hacia el exterior a la velocidad de la luz. Al emitir estas ondas gravitacionales, los agujeros negros pierden energía. Y al perder energía, sus órbitas se encogen, se acercan cada vez más. Este proceso puede tardar millones de años, siendo muy lento al principio. Pero a medida que la distancia entre ellos disminuye, la danza se vuelve más rápida y furiosa. Cuando están separados por distancias minúsculas en términos astronómicos, orbitan el uno al otro a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Y entonces, en el último segundo de este cortejo de miles de millones de años, ocurre lo inevitable. Los horizontes de sucesos de ambos monstruos se tocan, se funden y se fusionan violentamente para formar un solo agujero negro supermasivo, una entidad aterradora que pesará aproximadamente 104 millones de veces la masa de nuestro Sol. El momento exacto de esa fusión, que dura apenas una fracción de segundo, es posiblemente el evento más violento que el universo puede ofrecer. En ese efímero instante de unión, el nuevo agujero negro vibra intensamente, como una campana cósmica recién golpeada. Para estabilizarse, expulsa una inmensa cantidad de energía al universo en forma de un último estallido de ondas gravitacionales. Escuchen bien esto, porque es la prueba de la majestuosidad de la física. Según los cálculos matemáticos, en esa última fracción de segundo de fusión, esos dos agujeros negros liberarán al espacio más energía que la luz combinada de todas las estrellas, de todas las galaxias, en todo el universo observable, brillando al mismo tiempo. Es una explosión de energía pura que no genera luz visible, sino que retuerce, estira y comprime el mismísimo tejido de la realidad, enviando ecos de su unión a través del abismo infinito. Y así, tras el gran destello invisible, el silencio volverá a reinar. Milcomeda habrá nacido definitivamente, forjada en el fuego de la colisión y sellada por la unión de sus núcleos más oscuros. Es el ciclo de la vida a la mayor escala posible, la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Un fénix cósmico resurgiendo, majestuoso e imparable, dictado por las reglas implacables pero maravillosas de nuestro universo. Llegamos, mis queridos amigos y compañeros de viaje, a un punto de profunda reflexión en nuestra travesía. Hemos contemplado la inmensidad de nuestro universo, hemos visto nacer y morir estrellas, y hemos imaginado el majestuoso e inevitable abrazo final entre nuestra Vía Láctea y la gran galaxia de Andrómeda. Pero llegados a este punto, ante la certeza de que nuestros hogares estelares se fusionarán dentro de unos 4.000 millones de años, surge en el alma humana una pregunta natural. Una pregunta nacida de nuestra infinita curiosidad y de nuestro espíritu explorador. Esa pregunta es la siguiente: ¿podríamos nosotros, la humanidad, o nuestros descendientes lejanos, construir una nave y viajar hasta Andrómeda antes de que ocurra la colisión? ¿Podríamos adelantarnos al destino, cruzar ese océano oscuro de 2.500.000 años luz y pisar los mundos de esa isla universo para explorarla por nosotros mismos? Es un sueño hermoso. Es el argumento de innumerables novelas de ciencia ficción que muchos de nosotros leímos en nuestra juventud. Pero la respuesta que nos da el universo, la respuesta dictada por las leyes inflexibles de la naturaleza, es un rotundo y absoluto no. No es que sea simplemente difícil, no es que nos falte un poco más de tecnología o un siglo más de investigaciones.
es que, según los fundamentos mismos de la física que sostiene nuestra realidad, es sencillamente imposible. Para entender por qué estamos confinados a nuestra propia galaxia, debemos explorar la barrera más formidable de la creación, una frontera que no está hecha de piedra ni de fuego, sino de leyes matemáticas puras, una barrera invisible que llamamos la velocidad de la luz, o simplemente la constante c. Comencemos evaluando lo que hemos logrado hasta el día de hoy para poner nuestros pies sobre la Tierra. La humanidad es ingeniosa, de eso no hay duda. En la década de los años 70, en el año 1977 para ser exactos, lanzamos al espacio dos maravillas de la ingeniería. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 fueron diseñadas para explorar los planetas gigantes de nuestro sistema solar. Hoy en día, la sonda Voyager 1 es el objeto fabricado por el ser humano que ha llegado más lejos. Tras décadas de viaje ininterrumpido en el frío y oscuro vacío, ha logrado abandonar la influencia magnética de nuestro Sol y ha entrado en el espacio interestelar. Lleva consigo un disco de oro, un mensaje en una botella cósmica con saludos en decenas de idiomas, música de nuestra Tierra, los sonidos del viento y del mar. Es nuestro embajador más distante. Viaja a una velocidad que, para nuestros estándares terrestres, es asombrosa. Se desplaza a unos 61.000 kilómetros por hora. Si ustedes viajaran a esa velocidad aquí en la Tierra, podrían dar la vuelta al mundo en menos de una hora. Sin embargo, en el gran teatro del cosmos, esa velocidad es el equivalente a estar completamente inmóviles. A la velocidad actual de la sonda Voyager 1, le tomaría unos 73.000 años tan solo llegar a la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, que está justo aquí al lado. Si apuntáramos la Voyager 1 hacia la galaxia de Andrómeda, el viaje no tomaría miles de años, ni siquiera millones. Le tomaría más de 40.000 millones de años llegar a su destino. Pensemos en esto con calma. 40.000 millones de años es casi 3 veces la edad de todo el universo desde el principio de los tiempos. Para cuando nuestra pequeña y valiente sonda llegara, el universo se habría oscurecido, las estrellas se habrían apagado, y Andrómeda y la Vía Láctea habrían chocado y desaparecido hace muchísimo tiempo. Pero ustedes podrían pensar, y con mucha razón, que la tecnología de los años 70 es muy antigua, que hoy en día podemos construir máquinas mucho más rápidas. Y es verdad. Miremos, por ejemplo, a la sonda solar Parker. Este prodigio tecnológico fue lanzado recientemente para estudiar nuestro Sol de cerca. Utilizando la gravedad del planeta Venus como una especie de onda espacial, la sonda Parker ha logrado acelerar hasta alcanzar velocidades verdaderamente vertiginosas. En su punto de máximo acercamiento al Sol, alcanza los 700.000 kilómetros por hora. Es la máquina más rápida jamás construida por manos humanas. Pero hagamos nuevamente los cálculos. Si tomáramos esta nave, la más rápida de nuestra historia, y la enviáramos hacia Andrómeda a su máxima velocidad constante, el viaje seguiría tomando unos 3.800 millones de años. Seguiríamos llegando tarde. Seguiría siendo un viaje tan inmensamente largo que escapa a cualquier propósito humano. Entonces, la imaginación y la ingeniería nos invitan a soñar más a lo grande. ¿Qué pasaría si utilizáramos tecnologías que hoy en día son solo teorías, pero que las leyes de la física, en principio, permiten? Hablemos de ideas audaces. En los años 50 y 60, científicos muy brillantes trabajaron en un concepto llamado el Proyecto Orión. La idea era, por decirlo de manera sencilla, impulsar una nave espacial lanzando bombas nucleares por detrás de ella. La nave tendría un inmenso escudo amortiguador, y las explosiones nucleares sucesivas la empujarían hacia adelante con una fuerza colosal. Según los modelos teóricos de aquellos años, una nave impulsada por explosiones nucleares podría llegar a alcanzar hasta un 1% de la velocidad de la luz. Un 1% de la velocidad de la luz equivale a unos 10 millones de kilómetros por hora. Es una velocidad que asusta. Pero, ¿es suficiente para llegar a Andrómeda a tiempo? Si viajamos a un 1% de la velocidad de la luz,
El trayecto de 2.500.000 años luz nos tomaría 250 millones de años. 250 millones de años de viaje. Para ponerlo en contexto, hace 250 millones de años, en la Tierra, los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra llamada Pangea, y los primeros dinosaurios apenas comenzaban a caminar sobre ella. Incluso si vamos más allá de la energía nuclear. Hoy en día, algunos pensadores visionarios sugieren la idea de construir inmensas velas solares, tan finas como el papel, empujadas no por el viento, sino por potentes rayos láser disparados desde la Tierra o desde la órbita de la Luna. Este concepto, impulsado por fuertes ráfagas de luz concentrada, podría teóricamente acelerar pequeñas ondas hasta alcanzar el 10% de la velocidad de la luz. Es un avance monumental, pero nuevamente, las matemáticas son implacables. A un 10% de la velocidad de la luz, el viaje a Andrómeda tomaría 25 millones de años. 25 millones de años en el interior de una nave espacial. Y aquí nos encontramos con un problema que ya no es de ingeniería, sino profundamente biológico, sociológico y humano. Si enviamos una sonda automática, una máquina fría y sin vida, tal vez, con suerte, sus componentes logren resistir la erosión cósmica durante 25 millones de años, aunque es sumamente improbable. Pero si hablamos de enviar seres humanos, la idea se vuelve directamente absurda. Requeriríamos construir lo que se conoce como una nave generacional. Una ciudad entera flotando en el espacio, un ecosistema cerrado perfecto que pueda sostener la vida humana durante cientos de miles de generaciones. Los hombres y mujeres que se embarcaran en esa misión vivirían, envejecerían y morirían a bordo. Sus hijos nacerían a bordo. Y los hijos de sus hijos, y así durante millones de años. La generación que finalmente llegara a Andrómeda, después de 25 millones de años, no tendría absolutamente ningún recuerdo emocional de la Tierra. Nuestro planeta azul sería para ellos un mito antiguo, una leyenda polvorienta y olvidada. Su biología habría cambiado. Su idioma sería incomprensible para nosotros. Ni siquiera sabrían realmente por qué iniciaron ese viaje. Mantener una sociedad estable, un ecosistema sin fallas y una tecnología perfecta durante millones de años, sin poder recibir ayuda externa, es una tarea que sobrepasa cualquier capacidad concebible. Las sociedades humanas cambian, las culturas se transforman, las máquinas se desgastan. El desgaste del tiempo aniquilaría cualquier intento de viaje generacional mucho antes de cruzar la mitad del abismo intergaláctico. Por lo tanto, la cruda realidad es que necesitamos ir mucho más rápido. Necesitamos viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Necesitamos alcanzar el 99% de ese límite absoluto. Si pudiéramos hacer eso, la teoría de la relatividad nos dice que el tiempo a bordo de la nave se ralentizaría de manera drástica para los viajeros. Es un efecto comprobado llamado dilatación del tiempo. Para los astronautas a bordo, el viaje de 2.500.000 años luz podría parecer que solo toma unos pocos miles de años de su propio tiempo subjetivo, debido a esta extraña distorsión temporal. Aunque en la Tierra habrían pasado millones de años, para ellos el reloj avanzaría lentamente. Pero aquí, justo aquí, es donde la naturaleza levanta su muro de contención. Es aquí donde la física nos dice, basta. El genio de Albert Einstein, a través de su famosa teoría de la relatividad especial, demostró una verdad ineludible sobre cómo funciona el tejido de nuestro universo. Según los cálculos de Einstein, a medida que un objeto con masa acelera y se mueve cada vez más rápido a través del espacio, su masa efectiva comienza a aumentar. Imaginen que ustedes intentan caminar dentro de una piscina llena de agua. Si caminan despacio, la resistencia del agua es leve y pueden avanzar con relativa facilidad. Pero si intentan correr dentro del agua, sentirán que el agua se vuelve densa, pesada, y les cuesta muchísimo más esfuerzo dar cada paso. Algo similar, pero a una escala cósmica y matemática, le ocurre a la materia cuando intenta acercarse a la velocidad de la luz. A medida que una nave espacial acelera,
se vuelve efectivamente más y más pesada. Al llegar al 90% de la velocidad de la luz, la nave se vuelve tan pesada que requiere una cantidad de energía descomunal para seguir acelerando. Al llegar al 99%, la masa se dispara de una manera exponencial. Y las leyes de la física, tal y como las comprendemos hoy, indican que para que cualquier objeto que tenga masa, por muy pequeña que sea, incluso un solo átomo, pueda alcanzar el 100% de la velocidad de la luz, necesitaría una cantidad de energía infinita. Energía infinita. Deténganse a saborear esas dos palabras. No estamos hablando de mucha energía, ni de toda la energía de nuestro planeta, ni siquiera de toda la energía que emite nuestro Sol. Estamos hablando de energía sin fin. Y como el universo contiene una cantidad finita de energía, es físicamente imposible proporcionar energía infinita a una nave. Por lo tanto, ningún objeto con masa puede jamás igualar o superar la velocidad de la luz. Es el límite máximo de velocidad permitido en la carretera cósmica. Es un mandato de la naturaleza que no se puede evadir con motores más grandes o combustibles más exóticos. Para ilustrar lo ridículo que se vuelve el problema de la energía a esas velocidades, consideremos esto. Para acelerar una nave espacial del tamaño de un autobús escolar, no a la velocidad de la luz, sino apenas al 99% de ella, los físicos calculan que necesitaríamos más energía de la que toda la civilización humana, en todos los países del mundo, consume actualmente a lo largo de decenas de miles de años. Y eso es solo para arrancar y acelerar. Si queremos detener la nave al llegar a Andrómeda para no pasar de largo perdiéndonos en la oscuridad eterna, necesitaríamos exactamente la misma cantidad de energía gigantesca para frenar. Es una ecuación que simplemente no tiene solución. No podemos llevar con nosotros el equivalente a miles de estrellas para usar como combustible. Y cualquier motor que intentara generar esa energía produciría tanto calor residual que derretiría y vaporizaría la propia nave instantáneamente. La pared invisible de la constante C es inquebrantable, pero el ser humano, siempre soñador y reacio a aceptar los límites, busca atajos. Si no podemos ir en línea recta a través del espacio porque el límite de velocidad es insuperable, se preguntan muchos, ¿por qué no tomar un atajo doblando el espacio mismo? Es aquí donde entramos en los reinos más especulativos de la astrofísica y muchas veces en los guiones de nuestras queridas películas de ciencia ficción. Hablamos de los famosos agujeros de gusano o los motores de curvatura espacial. Los físicos teóricos, al jugar con las complejas ecuaciones matemáticas de la relatividad general, descubrieron que el universo, en papel, podría permitir ciertos trucos. Un agujero de gusano sería como un túnel secreto. Imaginen que el universo es como la superficie de una gran manzana. Para ir de un lado al otro, una hormiga tendría que caminar por toda la cáscara. Pero si un gusano hace un agujero que atraviese el centro de la fruta, la hormiga podría pasar por el túnel y llegar al otro lado casi de inmediato. Un agujero de gusano cósmico conectaría dos puntos muy distantes del espacio y el tiempo a través de una garganta oculta. Si pudiéramos encontrar uno cerca de la Tierra que conectara directamente con Andrómeda, el viaje podría tomar unos pocos minutos. La otra teoría exótica es el motor de curvatura espacial, también conocido por los físicos teóricos como el motor de Alcubierre. La idea es no mover la nave a través del espacio, sino mover el espacio mismo alrededor de la nave. Imaginen que ustedes están parados sobre una larga alfombra elástica. En lugar de caminar hacia el otro extremo, ustedes utilizan una máquina que arruga y comprime la alfombra por delante de ustedes y la estira por detrás. Ustedes no se han movido de su posición en su trozo de alfombra, pero ahora están en el otro extremo de la habitación porque el suelo mismo se ha movido. Este motor crearía una burbuja de espacio y tiempo que viajaría más rápido que la luz, surfeando sobre una ola cósmica mientras la nave en su interior permanece en reposo. Suena maravilloso, ¿verdad? Parece la solución perfecta a nuestro confinamiento. Pero, como nos enseñan las matemáticas más rigurosas de nuestro tiempo, el universo tiene un guardián muy severo para evitar que abusemos de estos atajos.
tanto para mantener abierto y estable un agujero de gusano, como para crear esa burbuja de curvatura en el tejido del espacio. Las ecuaciones exigen el uso de algo que los físicos llaman energía negativa o materia exótica con masa negativa. En nuestra experiencia diaria y en casi todo el universo observable, toda la masa y toda la energía son positivas. Una manzana pesa una cantidad positiva. Una estrella tiene una masa positiva. La materia exótica requeriría tener una masa por debajo de cero. Si ustedes tuvieran una esfera de materia exótica en la mano y la soltaran, en lugar de caer hacia el suelo por la gravedad, saldría disparada hacia arriba, repelida por la Tierra. Hemos logrado detectar cantidades minúsculas, verdaderamente microscópicas, de efectos que se asemejan a la energía negativa a escala cuántica en los laboratorios más avanzados. Pero los cálculos demuestran que, para crear un agujero de gusano lo suficientemente grande como para que pase una nave espacial pequeña, o para alimentar un motor de curvatura cuántica, necesitaríamos concentrar una cantidad de esta materia exótica equivalente a la masa completa del planeta Júpiter. Y hasta donde sabemos, esa cantidad de materia exótica simplemente no existe en la naturaleza de forma estable. Es un fantasma matemático, un truco en las ecuaciones que el universo real, físico y tangible se niega a proporcionarnos a escala macroscópica. Además de la falta de combustible mágico, existen problemas aún más profundos que protegen el orden de la realidad. Si pudiéramos viajar más rápido que la luz utilizando estos atajos, los físicos advierten que abriríamos la puerta a viajar en el tiempo hacia el pasado. Podríamos llegar a un destino, enviar un mensaje de vuelta y recibir ese mensaje antes de haberlo enviado. Esto rompería el principio fundamental de causalidad, la regla sagrada de que la causa siempre debe preceder al efecto. Si la causalidad se rompe, el universo se sumiría en paradojas imposibles y el tejido de la realidad se desmoronaría. Stephen Hawking, uno de los pensadores más brillantes de nuestra época, sugirió que existe una ley oculta en la naturaleza, una especie de agencia de protección cronológica que siempre intervendrá para destruir cualquier intento de viaje más rápido que la luz o viaje en el tiempo, asegurando que la historia sea segura y lineal. Así que, mis estimados oyentes, debemos mirar a la verdad de frente, con valentía y con una profunda madurez intelectual. La muralla es absoluta, las leyes de la termodinámica, la relatividad especial de Einstein y la vasta e insondable inmensidad del cosmos convergen para dictar una sentencia clara. La humanidad está anclada a su galaxia natal. Nunca construiremos naves que surquen los cielos de Andrómeda. Nunca pasearemos por las orillas de los océanos de sus planetas lejanos, ni veremos de cerca el brillo pálido de su majestuoso núcleo. A primera vista, esta realidad puede parecer una revelación triste, una clausura amarga a nuestros sueños infantiles de conquistar el cosmos entero. Podemos sentirnos como prisioneros atrapados en una hermosa y pequeña jaula de luz y gravedad, viendo a lo lejos un paisaje que nunca podremos tocar. Pero, si reflexionamos con la sabiduría que dan los años, si miramos esta verdad con los ojos del espíritu, descubriremos que no es una condena, sino un tributo a la grandeza de nuestra existencia. El hecho de que no podamos viajar físicamente a Andrómeda no significa que estemos ciegos ante ella. Pensemos en lo maravilloso y casi milagroso que es nuestro intelecto. Somos criaturas biológicas, frágiles y temporales, atadas a un pequeño planeta rocoso que gira alrededor de una estrella ordinaria. Nuestra vida dura un suspiro en el reloj cósmico, y sin embargo, con nuestros cerebros compuestos de cenizas de estrellas antiguas, hemos sido capaces de descifrar la luz que nos llega desde distancias inabarcables. Hemos medido el tamaño de galaxias que nunca pisaremos. Hemos calculado la masa de agujeros negros invisibles que se tragan la luz. Hemos predicho con precisión matemática el destino final de nuestro hogar galáctico miles de millones de años antes de que ocurra. El universo nos ha puesto un límite físico absoluto a nuestros cuerpos y a nuestras máquinas. Es cierto, las fronteras del espacio son infranqueables, pero el universo no ha puesto ningún límite,
Absolutamente ninguno. A nuestra capacidad de comprender. Nuestra mente, nuestra curiosidad, nuestras matemáticas y nuestra poesía viajan más rápido que cualquier nave espacial. Alcanzan los confines del espacio observable y desentrañan los misterios del tiempo profundo. Y tal vez ese sea nuestro verdadero propósito. No somos los conquistadores del universo. No estamos aquí para plantar banderas en tierras intergalácticas, ni para someter a los astros a nuestra voluntad. Somos, más bien, los testigos privilegiados del cosmos. Somos la forma que tiene el universo de mirarse a sí mismo en el espejo, de reflexionar sobre su propia belleza, su propia violencia y su propia inmensidad. Así que, la próxima vez que salgan en una noche clara y serena de otoño, cuando el aire sea frío y el cielo esté libre de las luces de la ciudad, busquen esa pequeña mancha borrosa, ese leve velo de luz en la constelación de Andrómeda. Ya no verán una simple nube difusa. Sabrán, con absoluta certeza, que están mirando un imperio de 1 billón de estrellas, un gigante que se acerca inexorablemente a nosotros para realizar el abrazo cósmico más grande que la historia de nuestra galaxia jamás conocerá. Sabrán que es un lugar inalcanzable, protegido para siempre por la barrera impenetrable de la velocidad de la luz, pero sonreirán, con la paz interior de quien comprende su lugar en el orden natural de las cosas, porque aunque nuestros pies estén atados a la Tierra y nuestro destino atado a la Vía Láctea, nuestra mente ha logrado tocar esa luz antigua. Hemos cruzado el abismo con el pensamiento, y en ese acto de comprensión pura y silenciosa, hemos vencido a la oscuridad. Mis queridos amigos, espero que este largo y profundo viaje a través del espacio y el tiempo les haya traído asombro, perspectiva y sobre todo, paz. Gracias por acompañarme en esta travesía. Gracias por prestarme su tiempo, su atención y su capacidad de maravillarse. Sigan cultivando la curiosidad. Sigan buscando el conocimiento en los libros, en las estrellas y en la vida misma. Y recuerden siempre, sigan mirando hacia arriba. Buenas noches y que las estrellas iluminen su camino. Y así, mis queridos amigos y compañeros de este largo viaje, llegamos al final de nuestra travesía. Hemos navegado juntos a través de océanos de oscuridad, hemos cruzado abismos que desafían toda comprensión y hemos presenciado, con los ojos de la mente, el grandioso destino que aguarda a nuestra Vía Láctea y a la majestuosa galaxia de Andrómeda. Después de asimilar tanta inmensidad, después de comprender las abrumadoras fuerzas que rigen el cosmos y las distancias insalvables que nos separan de otras islas de estrellas, es natural que sintamos una profunda y silenciosa humildad. Al llegar al ocaso de nuestra vida, cuando hemos acumulado la sabiduría que solo otorgan los años, empezamos a ver el mundo con una mirada diferente. Ustedes y yo sabemos que la vida está llena de límites. Conocemos la fragilidad de nuestro cuerpo, la brevedad de nuestro tiempo y las fronteras que no podemos cruzar. Y al mirar hacia el cielo nocturno, descubrimos que el universo entero funciona de la misma manera. El universo tiene sus propias reglas inflexibles, sus propios muros invisibles construidos con las leyes inmutables de la física. La velocidad de la luz es ese muro absoluto, la frontera que nos dicta que nunca, por mucha tecnología que desarrollemos, podremos caminar físicamente por las llanuras de un mundo en Andrómeda. Pero lejos de sentir tristeza o desesperanza ante esta realidad, debemos encontrar en ella un consuelo inmenso y una paz profunda. Quiero que imaginen, por un momento, que el universo es como un museo inabarcable. El museo más grandioso, solemne y perfecto que jamás haya existido. Un verdadero palacio diseñado por la naturaleza misma. Un museo de los dioses, si me permiten la metáfora. En este colosal palacio de maravillas, a nosotros, la humanidad, se nos ha concedido un lugar muy específico. Se nos ha colocado en una pequeña sala, en un rincón tranquilo llamado nuestro sistema solar, girando alrededor de una estrella ordinaria y silenciosa. Y frente a nosotros, el universo ha trazado una cuerda de terciopelo, una línea que no podemos traspasar. No podemos caminar por los pasillos infinitos del museo.
No podemos acercarnos para tocar los lienzos brillantes de las nebulosas lejanas, ni podemos rozar con nuestros dedos el lienzo donde nacen y mueren las estrellas de otras galaxias. Estamos confinados a nuestra sala. Sin embargo, el universo nos ha otorgado un regalo muchísimo más grande que la capacidad de movernos físicamente. Nos ha otorgado la capacidad de observar, de razonar y de comprender. Aunque nuestras manos estén atadas a la tierra por la fuerza de la gravedad y nuestros cuerpos estén limitados por la fragilidad biológica, nuestras mentes son absolutamente libres. Con el poder de nuestro intelecto, hemos construido herramientas maravillosas. Hemos forjado lentes de cristal y espejos gigantescos para capturar la luz antigua. Hemos construido telescopios espaciales que actúan como nuestros ojos, asomándose por encima de la cuerda de terciopelo para escudriñar cada detalle de las obras maestras que cuelgan en las paredes del abismo. Y aún más importante que nuestros telescopios, es la herramienta invisible que llevamos dentro, las matemáticas, la lógica y la razón. A través del lenguaje de los números, hemos logrado leer el catálogo de este museo cósmico. Hemos sido capaces de descifrar cómo están hechas las pinturas. Hemos calculado el peso exacto de un agujero negro que no podemos ver. Hemos medido la distancia precisa hasta una estrella que se encuentra a millones de años luz y hemos anticipado el futuro, prediciendo con exactitud el gran choque galáctico que ocurrirá dentro de 4.000 millones de años. ¿No es esto un verdadero milagro? Piensen en lo que somos. Somos apenas polvo de estrellas, materia que se ha organizado durante miles de millones de años hasta adquirir conciencia. Somos una especie que comenzó mirando el fuego en cavernas oscuras, asustada por los truenos y las sombras. Y hoy, somos capaces de trazar el mapa del universo, de entender la danza de las galaxias y de escuchar los ecos del principio de los tiempos. Es cierto que somos pequeños. A escala cósmica, nuestra Tierra es menos que un grano de arena en la playa más inmensa que puedan imaginar. Toda nuestra historia, todas nuestras luchas, nuestros amores, nuestras guerras y nuestros triunfos han ocurrido en esa minúscula mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Pero nuestra pequeñez no significa que seamos insignificantes. No somos en absoluto irrelevantes. Somos importantes porque somos la conciencia del cosmos. Sin nosotros, o sin seres capaces de pensar y sentir en otras partes del universo, todas esas galaxias, todas esas estrellas ardiendo, todos esos choques cósmicos majestuosos ocurrirían en la oscuridad más absoluta y en el silencio más ciego. No habría nadie para admirar la belleza de Andrómeda. No habría nadie para asombrarse ante la elegancia de una ecuación matemática. No habría nadie para sentir ese escalofrío sagrado al comprender la inmensidad del tiempo y del espacio. El universo necesita ojos para verse a sí mismo y mentes para comprenderse. Nosotros somos esos ojos. Nosotros somos esa mente. Ese es el verdadero triunfo de la razón humana. Esa es nuestra mayor dignidad. No necesitamos naves espaciales que viajen a la velocidad de la luz para conquistar el universo, porque ya lo hemos conquistado a través del conocimiento y de la comprensión. Hemos extendido nuestra mente a través del tejido mismo del espacio y el tiempo. Hemos estado en el centro vibrante de nuestra Vía Láctea. Hemos tocado los bordes de la nube de Oort, hemos cruzado el océano intergaláctico y hemos vislumbrado el nacimiento de Milcomeda, la galaxia del futuro. Todo esto lo hemos logrado sin abandonar nuestro humilde planeta azul. Por eso, cuando contemplen el cielo a partir de hoy, cuando salgan a sus terrazas o miren a través de sus ventanas en una noche despejada, quiero que sientan una profunda tranquilidad. El universo no es un lugar aterrador y caótico, sino un reloj de precisión infinita que sigue sus propias leyes con majestuosidad. Todo está en su sitio. Todo sigue su curso natural, y nosotros, con nuestra vida breve pero intensa, tenemos el privilegio inmenso de ser los testigos conscientes de este espectáculo eterno. Saber que no podemos cambiar el destino de las galaxias nos libera de una carga inmensa. Nos enseña la aceptación, nos enseña a valorar el aquí y el ahora.
nos recuerda que debemos cuidar este pequeño rincón del museo cósmico que se nos ha prestado, nuestra Tierra, porque es el único hogar que tenemos y que tendremos, y nos enseña a valorar el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, compartiendo historias, sabiduría y asombro. Ha sido un honor inmenso para mí compartir este espacio de reflexión con todos ustedes. Siento un profundo respeto por su tiempo y por su disposición a seguir aprendiendo y maravillándose, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentren. El conocimiento no tiene edad, y la capacidad de asombro es lo que mantiene joven al espíritu humano. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Me gustaría que convirtiéramos este espacio en una verdadera comunidad de sabiduría. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de todo este viaje que hemos realizado hoy? De todos los datos, de todas las historias sobre soles inmensos, agujeros negros invisibles, colisiones silenciosas o distancias inabarcables. ¿Cuál ha sido ese detalle, ese momento o esa reflexión que les ha tocado el corazón o les ha hecho pensar de una manera diferente? Les invito, con todo cariño, a que dejen su respuesta abajo, en la sección de comentarios. Tómense su tiempo, escriban con calma. Me encantará leer sus palabras y conocer qué pensamientos se llevan hoy a sus hogares. Su experiencia y su forma de ver el mundo enriquecen muchísimo a todos los que formamos parte de esta familia de exploradores del cosmos. Cada comentario es una ventana a una mente brillante y madura, y todos aprendemos los unos de los otros. Además, si este viaje ha significado algo para ustedes, si les ha aportado un momento de paz, de asombro o de conocimiento útil, les pido amablemente que compartan este video con sus amigos, con sus familiares o con sus nietos. Compartir el conocimiento es una de las tradiciones más nobles del ser humano. Es la forma en la que pasamos la antorcha de la razón a las nuevas generaciones. Háblenles de Andrómeda, cuéntenles la historia de Edwin Hubble y de Henrietta Swan Leavitt y explíquenles por qué no debemos temer a la inmensidad del cielo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto muy sencillo, totalmente gratuito, que nos ayuda enormemente a seguir creando estos documentales con el mismo rigor, el mismo cariño y el mismo respeto que ustedes se merecen. Al suscribirse, se aseguran de que seguiremos encontrándonos aquí para desentrañar juntos los grandes misterios del universo en nuestro próximo viaje. Les deseo mucha salud, mucha paz y días llenos de luz. Nunca pierdan la curiosidad, nunca dejen de hacerse preguntas y sobre todo, pase lo que pase en el mundo que nos rodea, nunca olviden nuestra regla de oro. Sigan mirando hacia arriba.